notaba que las pequeñas cosas se me hacían un mundo, ¿no? Cuanto más trabajo y más hagas, más válida eres. Pero sí que es verdad que a principios de este año siento que colapsé. Hay gente que va a estar contigo igual toda la vida y gente que una temporada, que igual a veces los padres, ¿no?, tienen como esa mentalidad de que parece que si vas al psicólogo se sienten mal. Bienvenidos a Sana Sana, el podcast de Psicolink, un espacio en el que damos voz a lo que muchas veces guardamos en silencio. Tenemos en el gabinete, en la sala de espera, un buzón anónimo, en el que muchos de nuestros pacientes nos dejan frases con diferentes miedos, deseos, reflexiones relativos a su proceso de terapia. Y nosotras nos encargamos de buscar al mejor profesional y a la mejor persona que podría ayudarnos a explicar estas frases en el episodio. Hoy tenemos a Leire, una paciente de Psicolink, y bueno, pues nos va a ayudar un poco a llevar esta frase y a poder comentar lo que nos transmite. Bienvenida, Leire. Gracias. Y bueno, vamos a coger esa frase que nos acompañará a lo largo del episodio. ¿Te apetece leerla? Vale. Siento que por muy productiva que sea, nunca es suficiente. Wow. ¿No? Wow. ¿Es algo que te ha pasado alguna vez? ¿Algo que se te ha pasado por la cabeza? Sí, muchas veces. ¿Notas que ha sido relativo a algo como del trabajo o algo como, no sé, como las relaciones de amistad? Pues yo creo que va un poco por etapas, en verdad, pero igual ahora la relacionaría más con el tema laboral. Y más porque acabo de empezar, como quien dice, ¿no?, en el mundo laboral. Uh-huh. Y creo que vengo de una carrera un poco competitiva, uh-huh, por así decirlo, porque yo estudié periodismo. Entonces creo que ya te fijas tú misma unas expectativas un pelín altas, ¿no? Y claro, vas buscando un poco qué quieres hacer o hacia dónde quieres ir. Pero a veces pesa, ¿no?, un poco ese sentimiento de ¿será suficiente? ¿Será esto lo que quiero hacer? Entonces, bueno, creo que eso, a veces sí que tengo esa frase un poco en la cabeza. Como ese salto al mundo laboral, ¿no?, que al final siempre da mucho miedo y vienes de la carrera con la parte teórica y en el momento que entra la parte práctica pues da como mucho más miedo. Claro, y yo creo que más que nada es descubrir, ¿no?, qué es lo que realmente te gusta y si estás satisfecho con ello, ¿no? Porque a mí me pasa que creo que soy ambiciosa, uh-huh, y pues quiero prosperar, ¿no?, laboralmente, quiero crecer profesionalmente, pero igual me cuesta también disfrutar el momento. Y es algo, por ejemplo, que he aprendido en terapia o que me he dado cuenta, a que también está bien disfrutar este momento en el sitio en el que estés, aunque igual no sea lo que habías pensado, lo que habías soñado, o que igual no es donde vas a estar siempre. Pero también creo que es importante pararte un poco y decir, bueno, mientras buscas lo que te gusta, también disfruta un poco de ese proceso, ¿no? Y te quitas un poco ese peso de ser suficiente o no, sino lo estás haciendo y estás un poco sobreviviendo. Claro, como que vale, ¿no?, aunque lo esté haciendo y que se puede también disfrutar el camino, aunque no esté haciendo directamente el objetivo, la meta a la que quiero llegar. Claro, es un poco lo que me pasaba, incluso de sentir que si no daba el máximo, ¿no?, si no tenía una carga excesiva de trabajo, que para mí era como cuanto más trabajo y más hagas, más válida eres, uh-huh, ¿no?, pues parar un poco y decir, bueno, pues si en algún momento tienes un pelín menos de trabajo, pues no pasa nada, pero lo puedes disfrutar y puedes también dar todo de ti o dar esa parte de ti y hacerlo bien, ¿no? No tiene que ser como meterte esa presión que igual me la pongo yo misma en, uh-huh, vez de mi jefe o más gente de alrededor, sino primero yo misma. Y eso, o sea, sí que esta frase la he tenido mucho tiempo en la cabeza y lo que ahora intento es un poco despegarme de ella, ¿no? Uh-huh. Para estar bien ahora y no pensar siempre en lo estaré haciendo bien, a dónde quiero ir y disfrutar un poco. Qué bien que eso que hayas podido verlo también en terapia, ¿no? Porque imagino que este sería como uno de los puntos por lo que decidiste un poco, ¿no?, tomar este paso de venir a terapia. Y cuéntanos un poco cómo fue ese primer paso, empezar terapia, pues un poco cómo lo viviste tú. Pues yo es verdad que llevaba tiempo pensando en que quería venir. El año pasado ya le daba vueltas al tema, pero es verdad que siempre decía, ¿por qué voy a ir si igual no tengo como un motivo grande por ir o, uh-huh, no me ha pasado nada trágico o traumático en este momento, ¿no? Yo tenía como el pensamiento de, igual la gente que va al psicólogo lo necesita obviamente, pero pensaba como, va con un motivo de peso que no lo necesita tratar y yo como que no voy a saber por qué lo necesito. Vale. Entonces es por ese pensamiento por el que lo dejé pasar,
Pero sí que es verdad que a principios de este año siento que colapsé. Por una cosa o por otra, colapsé y ni yo misma entendía por qué estaba así. Entonces llegó un punto que me sentía mal y tampoco eso no sabía el por qué, me sentía muy triste y llegué a la reflexión de que ni yo misma ni nadie a mi alrededor me podía ayudar, por así decirlo entre comillas, porque si no me entendía yo, no me podían entender los demás, porque yo no iba a saber ni explicarme. Entonces fue como un punto de inflexión de no sé qué me pasa, estoy en la cama llorando, no me ha pasado aparentemente nada de que me hayan despedido, me haya pasado algo trágico, ya te digo, pero me sentía muy mal. Entonces fue ahí cuando dije, vale, creo que un psicólogo me va a ayudar porque le voy a ir contando cosas que me van a ir saliendo y él o ella va como a saber guiarme y voy a entender. Entonces fue como estar tan mal y no entender qué me pasaba que dije, creo que esto con una persona externa voy a estar cómoda contándolo porque no me conoce de nada, ¿no? Y igual a veces amigas o familiares tienden a no darte la razón, pero al final van a querer que estés bien y van a intentar, pues eso, darte un poco el apoyo, la razón, y a veces igual no necesitas eso, sino necesitas ver las cosas con otra perspectiva. Y fue por eso, porque estaba tan mal sin un motivo aparente que decidí dar el paso y la verdad es que yo creo que es lo mejor que he hecho este año. Qué bien, pues me alegro un montón y lo que dices, ¿no? Que muchas veces es este miedo a que mi motivo no es suficiente o no se voy a saber qué contarle, ¿no? Al final ese miedo de no soy suficiente o no tengo un problema suficientemente grave, ¿no? Como para ir a terapia y creo que mucha gente no lo sabe, pero mucha gente acude a terapia porque no sabe qué le pasa y necesita saber qué le pasa y al final tú vienes con unos síntomas que no sé si tú recuerdas cuáles eran esos, nosotros hablamos de síntomas somáticos, ¿no? De esto que sentimos en el cuerpo, que bueno, pues empiezas a pensar de, joder, no duermo, o me está costando como tener apetito. ¿Cuáles son esos síntomas que tú notaste que a lo mejor no sabías cuál era la razón, pero sí que te creaban ese malestar? Pues es verdad que en el trabajo yo me notaba con mucha presión interna, como que a ratos no sé si llamarlo ansiedad, porque no sé exactamente, pero sí que notaba con mucha presión en el pecho sin motivo, ¿no? Igual no tenía un conflicto ni tenía que resolver un problema grande, pero notaba que las pequeñas cosas se me hacían un mundo, ¿no? Cuando meses atrás, pues yo qué sé, hacer una noticia, un reportaje, lo normal en mi día a día, se me hacía como más cuesta arriba y me empezaba ya a plantear más cosas de lo voy a hacer mal, igual no sirvo para esto, pero ya era como una nube negra, ¿no? Que estaba yo formando en mi cabeza y incluso me daban ganas de llorar sin motivo y claro, yo me agobiaba más por el hecho de no entender por qué quiero llorar. Y luego sí que es verdad que recuerdo, porque, o sea, lo noté, porque yo soy una persona que de normal descansa y nunca he tenido problemas de sueño, nunca he tenido insomnio y yo ya te digo que me gusta dormir y duermo bastante. Entonces, durante estos meses de principio de año, yo notaba que dormía fatal, me despertaba muchas veces y claro, notaba como que no descansaba. También es verdad como eso, que me levantaba como sobresaltada, incluso sin recordar el sueño en sí, o no digo pesadillas ni nada, pero ya como que me estaba afectando al sueño, cosa que nunca me había pasado. Claro. Y también es verdad que yo siempre he tenido dolores de cabeza, nunca me han dicho que sea algo grave, pero algún tipo de jaqueca, y se me intensificó bastante. Porque al final yo creo que tanto sobrepensar, estar mal y encima no descansar como descansaba anteriormente, como que ya hasta físicamente me notaba más apagada. Incluso había gente que me lo decía desde fuera, tipo, ¿te pasa algo? Y yo como, no, porque al final intentas como fingir un poco, ¿no? Claro. Pero ya si incluso la gente se da cuenta de que te pasa algo, y claro, es incluso que si te preguntan, más te agobias, porque dices... No sabes explicarlo. Eso, tampoco sé por qué estoy mal o no te sé decir un motivo en sí, porque si una tontería se me hace un mundo, no sé qué me pasa. Entonces fue un poco eso, lo del sueño sí que lo noté de algo me pasa porque de normal descanso y algo me está como no atormentando, pero algo me está inquietando. Claro, y no te está dejando pues funcionar de manera normal, ¿no? Claro. ¿Es algo que tú has podido en terapia como ver esos síntomas a qué situación emocional estarían relacionados? O sea, ¿es algo que en terapia te has podido dar cuenta de, joder, pues es por esto que estaba así? Sí, o sea, me he dado cuenta de muchísimas cosas porque al final te vas sumergiendo, ¿no? En
vas ahí rastreando todo lo que es, pues bueno, empiezas a hablar de todo un poco y ves que hay muchas cosas detrás que afectan. Entonces, yo lo que he podido descubrir es que con muchas cosas que me han pasado en el pasado, incluso en el último año, pues claro, al final se me ha podido juntar todo y de repente ha explotado un poco, ¿no? Por así decirlo. Entonces, en terapia como que hemos tratado todos los puntos de mi vida, pues a nivel social, a nivel laboral, a nivel familiar, porque al final de todo había cosas que necesitaba pues sacar y hablarlo, tratarlo y ver cómo afrontarlo pues a partir de ahora. Claro. O sea, yo siempre digo, y se lo repito mucho a mi psicóloga, que para mí ha sido como un alivio. O sea, ya con sacarlo todo, o incluso cosas que no las pensaba, pero empezar a hablar de todo ha sido como para mí un alivio de solamente por poder ponerle palabras. Claro, el poder poner nombre a esa presión que tú has tenido y que dices, joder, era por esto, ¿no? Y qué bien que pueda traerla aquí al presente, pueda hablar del tema y pueda volver a guardarlo en el pasado y que no me siga afectando de esta manera, ¿no? Claro, incluso yo, ya te digo, en las primeras sesiones yo le preguntaba, ¿tú crees que lo necesitaba? O sea, venir, por esto que te digo del prejuicio de, ¿será motivo suficiente, ¿no? Lo que tengo yo para venir. Y obviamente te das cuenta de que sí, porque cuando te afecta tanto pues a nivel emocional como físico, pues es que te pasa algo, no sabes qué, pero vas rascando y te vas dando cuenta de que cosas te están afectando o que te las has callado o las has ignorado y ahora un poco se te ha juntado todo. Yo creo que fue un poco eso y gracias a la terapia lo he podido como ordenar todo un poco, ir viendo todas esas facetas, lo que me preocupa, lo que no, cómo enfrento X situaciones para entender pues que sí que me pasaba X cosa porque igual no había hecho caso, ¿no? a X conflicto o sentimiento que tenía. ¿Hay algún ámbito de tu vida o alguna faceta que tú pensabas que no iba a ser parte del motivo de consulta? Que tú vinieras, por ejemplo, con muy claro que era algo del trabajo, lo que te estaba estresando y luego te diste cuenta que era otro ámbito de tu vida que había pasado diferentes cosas que no pudiste resolver en su momento. Sí, sobre todo el familiar. Porque al final, claro, al final tú le tienes que contar a tu psicóloga un poco todo, ¿no? De dónde vienes, tu núcleo familiar, tus amistades también, poner nombre y apellido y situarlos, ¿no? en tu vida. Y claro, al final empiezas a contar pues X conflictos que has tenido o cómo te has comportado en tu infancia y claro, luego entiendes, ¿no? Ciertos comportamientos, ciertas actitudes y sobre todo, pues por ejemplo en mi caso, yo tenía mucha culpa y yendo a terapia me he dado cuenta de que igual me ponía demasiado culpa encima, ¿no? Pues eso en el ámbito familiar como en otros. Entonces, de una cosa que no pensaba que iba a hablar o que me había afectado tanto, pues te das cuenta de que sí había cosas que había que analizarlas para cambiar un poco cómo enfrentarlas ahora. Claro. Es lo que yo digo en terapia, o sea, en ningún momento hay que echar en cara nada ni remover para discutir, pero a mí más me sirve para darme cuenta y enfrentar X situaciones de otra forma. O sea, ponerle nombre y entender mis reacciones o cómo me sentía X años atrás, pues me ha ayudado mucho a ver cómo estoy ahora y saber cómo quiero enfrentar las cosas o cómo no. Cambiar como esa dinámica, ¿no? Esa relación que, no tanto la relación, un poco la dinámica y cómo te relacionas con las personas que a lo mejor lo estabas haciendo desde un punto, ¿no? Desde la culpa y al final eso es algo que pesa mucho, ¿no? Y creo que sobre todo en el ámbito familiar está como muy presente y actuar con el peso de la culpa al final te cansa mucho. Realmente sí, exacto, es ese pensamiento de culpa y lo de la frase de no te sentirte suficiente o de que haces las cosas o parece que las estás haciendo bien y parece que nunca es suficiente y te quedas siempre como con ese sentimiento, ¿no? Entonces eso, verlo así en terapia tan claro y entenderlo, pues me ha venido súper bien para mí, yo creo que para mi crecimiento personal. Y ya te digo que para mejorar mis relaciones con la gente, con las personas y sobre todo entenderme a mí misma. O sea, yo creo que eso es lo fundamental para mí, porque ya te digo, me venía mucha culpa de, pues eso, igual piensas, joder, cómo actué en este momento, el pasado, o lo que hice o tal, te sientes culpable, pero luego igual entiendes los motivos, ¿no? Igual estabas enfadada o estabas mal por X cosas que las descubres en terapia y te quitas un poco esa culpa, porque
yo creo que eso para mí ha sido como súper importante. Y nada, eso, o sea, estoy aprendiendo muchísimo de mí misma y la verdad que súper bien. Como muy, muy liberador, al final, Claro, ¿no? sí, Lo que sí. dices, tanto el poner nombre a las cosas como quitarte peso de un poco piedras de la mochila, ¿no? Realmente total. poco a poco. Hay una dinámica que me gustaría traer contigo que se llama la señal escondida y es un poco centrándonos en esta parte de estos síntomas, ¿no? De este motivo de consulta que es con el que solemos venir, ¿no? A terapia de, pues, siento que no duermo, siento que me encuentro como muy triste o muy decaída. Ahí, por ejemplo, me has dicho antes el tema del sueño, que era algo que a ti te notabas que te afectaba, o al menos notabas que no te afectaba antes, entonces lo has visto más notable. ¿Alguno de esos síntomas que tú notes que te afectó bastante y que pudiste descubrir en terapia el por qué, ¿no? El porqué de ese síntoma y si has conseguido como darle un poco la vuelta y un poco reducirlo, al menos sentirte mejor? Sí, o sea, es verdad que yo tenía claro, yo entré pensando que iba a ser un proceso largo, ¿no? Me refiero que no iba a estar bien del día a la mañana porque había muchas cosas que tratar, pero es verdad que desde febrero hasta ahora noto muchísimo cambio en mí y ahora mismo descanso mejor, estoy mucho mejor y es verdad que hay altibajos. Y yo, por ejemplo, también me preocupé, entre comillas, por esos altibajos, ¿no? Vale. Porque, yo qué sé, la primera vez que tuve un bajón fuerte, ya habiendo empezado terapia, le dije a mi psicóloga, estoy preocupada porque parece que he vuelto para atrás, ¿no? Porque otra vez me vinieron esos síntomas de, pues, darle muchas vueltas a la cabeza, pues dormir mal o no poder dormir bien 2 días seguidos. Y claro, yo le dije, si estoy volviendo para atrás, ¿no? De repente. Y obviamente me dijo que no, que el proceso no es lineal, ¿no? Y que hay altibajos y que no pasa nada y que está bien. Entonces, por eso también creo que estoy más tranquila en ese sentido de que si de repente pues estoy mal algún día, no quiere decir que haya vuelto al principio y que vaya a estar igual, sino que es un proceso y que tiene picos altos y bajos. Pero es verdad que me noto muchísimo mejor porque, como te he dicho, ya con venir a terapia, contar todo lo que he contado y verlo, me ha quitado muchísimo peso de encima. Y es que la palabra es como tranquilidad, claro, y alivio. Entonces sí que lo noto y ahora, por ejemplo, no tiene nada que ver, descanso y duermo mucho mejor y no tiene nada que ver con el principio. Claro. Y qué importante eso que dices, el momento bajón, ¿no? Porque, claro, al final tú empiezas a venir a terapia y como cualquier otra parte de la medicina, digamos, pues esperamos que todo vaya hacia arriba, todo vaya bien y no vaya a haber ninguna recaída, digamos, y obviamente asusta, porque tú al final empiezas un proceso y encima las primeras sesiones siempre pasa que te sientes muy bien, porque, claro, es la primera vez que te escuchan, la primera vez que puedes hablar de todo, la primera vez que tocas cosas que a lo mejor no te has atrevido a hablar y cuando viene este momento de recaída, porque al final, precisamente por haber tocado esas cosas, se sienten más y se conecta mucho más con ellas y de ahí un poco esa recaída. ¿Cómo piensas que fue para ti el papel de tu psicóloga para poder tranquilizarte y no sentir ese miedo a ese bajón o a la insuficiencia otra vez? Pues es que yo me sentí como tan poco juzgada, ¿no? Que es igual una tontería, pero claro, al final yo pienso, ¿no? Vengo aquí, le cuento todos mis problemas y es que ella ni me va a juzgar ni me va a reñir, por así decirlo. Entonces es como, me siento tan bien, ¿no? En un espacio como tan seguro de contar todo lo que se me pase por la cabeza y sé como que ella está para ayudarme y que eso en ningún momento pues lo va a hacer no tiene ninguna maldad ni nada hacia mí. Me refiero como si se lo contases a algún amiga tuya, amigo o alguien de tu círculo, ¿no? Entonces, o sea, es que para mí es súper importante en el proceso mi psicóloga. Y me lo dice todo como con tanta tranquilidad y le da la vuelta, ¿no? A las cosas porque al final me dice cosas que yo no me las había planteado y eso es como lo que me hace el clic. Claro. Y me hace pensar y decir, joder, pues es que es verdad. Entonces, claro, al final es eso lo que yo necesitaba y te comentaba al principio, que necesitaba como una opinión externa totalmente a mí, que sin conocerme de nada pues analizase como los hechos, claro, tal cual son. Entonces su visión me ayuda muchísimo a verlo desde otra perspectiva que nadie me había dado. Claro. Como te he dicho antes, por ejemplo, en el trabajo. O sea, ella me ayuda muchísimo a disfrutar ahora del proceso, aunque tenga mis ambiciones, quiera crecer profesionalmente o yo qué sé, o quiera en X momento cambiarme de empresa o de sitio, pero como a disfrutar por lo menos de este momento para no estar como angustiada todos los días. Y ella es como la que un poco me ha dicho, párate a pensar y también disfruta el momento, valora que has llegado hasta aquí
y también lo estás haciendo bien porque estás contratada en un sitio, ¿no? Entonces, que eso parece como una tontería, ¿no? Porque igual es lo que le digo a ella también, porque yo si le cuento esto igual a un amigo o una amiga, igual si te quejas del trabajo te dice, cámbiate o busca otra cosa, ¿no? Si te quejas tanto. Pero también ella, pues eso, me ha dado como esa visión de, pues intenta disfrutar de las cosas, que te las has ganado y párate un poco y relájate en ese sentido de, pues que lo estás haciendo bien, ¿no? Claro. Entonces esa simple visión, yo no era capaz de verla. Era como necesito, pues eso, más carga de trabajo, o si no me gusta, cámbiate, pero me agobiaba el hecho de empezar a buscar otra cosa. Entonces ella, desde el punto de, obviamente no te estanques si no quieres, pero sí que también me ha venido bien la visión de para un poco, no pasa nada y disfruta ese momento. Qué bien, qué bien. Y lo que dices, porque a lo mejor tú no querías irte del trabajo, ¿no? Para Claro. ti esa no era tu solución y no podías pensar de, bueno, pues si quiero estar y a mí me crea como menor agobio el quedarme en este trabajo, voy a disfrutarlo, ¿no? Que al final creo que, pues es que no lo ves. Realmente creo que cuando nos pasa es que es muy complicado verlo desde dentro porque tienes como, pues muchas cosas detrás que al final Claro. te están tapando un poco esa visión y pues para eso está, ¿no? Para tener una visión desde fuera y poder, lo que dices, yo creo que está muy bien lo de como que le pongo al psicólogo todo lo que me ha pasado y que lo coloque un poco, ¿no? Claro, hemos ido como parte por parte de mi vida, de familiar, laboral, amistades, tal, y claro, de cada cosa rascas y que como que luego tiene sentido que todo me haya explotado un poco, Claro. ¿no? De que todo se ha juntado por X o por Y y ahora lo que yo quería es eso, como analizar cada cosa e ir viendo poco a poco y la verdad que eso estamos haciendo. Sé que aún faltan muchos temas por tratar, obviamente, pero lo que más me agobiaba en ese momento, ¿no? Lo hemos ido como no resolviendo, pero quiero decir como poniendo los temas sobre la mesa y hablándolo mucho. Entonces es lo que me hace que me sienta aliviada de Claro. lo principal que me agobiaba, ya me he quitado ese peso. Totalmente, y qué importante también como que el proceso de terapia no sea un agobio más, ¿no? Porque al final tú vienes con un agobio por cumplir unas expectativas en un trabajo o en una relación o con tus familiares, pues que la terapia no sea ese momento en el que también estoy como a prueba, ¿no? Como en un examen, porque si no, pues al final estás sumando, ¿no? Ese malestar que ya tenías. Y quería traer un poco todo este tema que has hablado del trabajo, de la ambición, un poco hablar de estas expectativas vitales y bueno, las frustraciones que vienen acompañadas de ellas, que creo que cuando hacemos planes de futuro ni nos planteamos las frustraciones que va a haber o las piedras que va a haber en el camino, digamos. ¿Tú dirías que tienes una visión de cómo, o que antes tenías, ¿no? De cómo debería de ser tu vida ahora? Pues la verdad que nunca he sido una persona como que tenga claro como quiero esto, esto y esto, entonces creo que ha jugado un poco en mi favor, ¿no? De pues no frustrarme si no lo consigo. Yo lo que te comento, creo que soy una persona ambiciosa, que sé, por ejemplo, que quiero sentirme bien profesionalmente, quiero estar en un trabajo que me guste, soy periodista y pues quiero hacer cosas que me gusten, ir encontrando pues cosas que igual me motiven más o me hagan sentirme mejor. Ahora estoy bien, pero nunca se sabe. Pero eso es verdad que, bueno, como expectativa vital, yo me siento ya muy bien de haber perseguido mi sueño, por así decirlo, de venirme a otra ciudad a estudiar y estar, pues eso, creciendo un poco y un poco probando suerte, ¿no? De forma independiente, siempre me considero muy independiente y ya como que me siento orgullosa de haber dado ese paso, ¿no? Con 17 años de venirme a Madrid, que yo vengo de un pueblo y bueno, estoy un poco como a ver qué pasa, ¿no? Expectante, ¿no? Sí. O sea, es verdad lo que te digo, que intento nunca ponerme como una meta muy ambiciosa de pues tengo que hacer esto, porque si no, pues yo ya te digo, igual sufres más si no llegas a esa meta, pero sí que eso, soy un poco inquieta y no quiero pues estancarme y quiero siempre pues buscar un poco cosas que me gusten y a nivel laboral, por ejemplo, y nada, perseguir un poco mi sueño, por así decirlo, y de momento seguir aquí y hacer lo que me gusta. Y ya está, porque en otras facetas, bueno, nunca me he puesto expectativas como tal. Voy viendo un poco y ya está. ¿Y dirías que la Leire de antes de terapia se habría tomado diferente por ejemplo, cuando tú con 17 años te fuiste de tu pueblo para venir a Madrid y bueno, pues a lo mejor tienes unas expectativas o una visión de cómo podría ser? ¿Crees que la Leire de antes de terapia hubiera reaccionado de una manera ante que esas expectativas no se cumplan y la Leire de ahora de otra manera? No, sí, totalmente. O sea, ahora tengo una visión un poco totalmente diferente. O sea, por lo menos sé que gestiono las cosas de diferente manera.
Por ejemplo, yo otra cosa que valoro mucho de la terapia, al hablar mucho del tema familiar y tal, sé que ha mejorado mucho la relación con mis padres gracias a la terapia. Esto es verdad. Incluso se ha demostrado este verano que he estado mucho tiempo en casa y yo me he sentido muchísimo mejor. Y yo se lo he dicho a mi psicóloga y sé que esto ha sido gracias a la terapia, porque hemos sacado muchos temas sobre la mesa. Ha sido duro también recordar X cosas o eso, hablar de estos temas de la infancia o tal, que los tienes muy olvidados o lo dejas pasar. Y yo sé que ha mejorado mucho igual cómo me tomo las cosas y cómo reacciono gracias a la terapia. Y eso lo valoro un montón, la verdad, porque sé que ha sido gracias a eso y he mejorado mucho. ¿Has notado que este cambio también lo has notado en casa? Tú es algo que, no sé si eran temas que tú hablabas antes con tu familia, ¿no? Que eran cosas lo que has dicho, ¿no? Hemos puesto este verano todo sobre la mesa. ¿Tú notas que, por ejemplo, también en casa han notado este cambio tuyo o al menos como, sí, esta dinámica diferente? Sí, yo creo que sí. Mi madre, por ejemplo, me lo ha comentado, de que, porque yo, por ejemplo, mis padres saben que vengo al psicólogo, para mí no es ningún tema tabú. O sea, sí que hice el proceso sola de empezar y todo sola, y ya cuando empecé les dije, estoy yendo al psicólogo. Pero como una cosa, como si me apunto a yo qué sé, o sea, para mí nunca ha sido un tema tabú. Es más, en mi círculo de amistades está súper normalizado y me parece genial y por eso para mí está súper normalizado. Y yo se lo dije a ellos, normal. Y entonces, como saben que voy, creen que me viene bien y ellos creo que están notando que estoy mejorando yo misma porque lo necesitaba yo, o sea, es lo que les dije, voy porque me pasan cosas a mí y necesito arreglarlo yo sola y no es culpa de nadie ni pasa nada, porque igual a veces los padres no tienen como esa mentalidad de que parece que si vas al psicólogo se sienten mal o culpables de que hemos hecho... ¿qué te pasa? Totalmente. Entonces, claro, es como difícil, ¿no? Explicarles que no pasa nada, que obviamente se va a hablar del tema familiar, pero que es por mí, y solamente por mí, porque tengo que resolver yo cosas y que no pasa nada y que no habéis hecho nada mal, pero que no se preocupen por eso, ¿no? También igual es otra generación y les cuesta un poco, pero yo desde el primer momento es como que lo he normalizado para que lo sepan y sí que creo que saben que todo está mejor también gracias a que he empezado el proceso de terapia. Totalmente, yo creo que es un tema como muy importante y con los padres pasa mucho y creo que es parte de este miedo a hablar del tema o miedo a contarles quién es a terapia porque efectivamente creo que a veces lo ven como si mi hijo está yendo a terapia es porque algo he hecho mal, ¿no? O algo he hecho para que no esté bien, ¿no? Y es verdad que cuesta, pero que también como hijos el explicarle a tus padres que no es eso, ¿no? Que es algo mío y no tiene nada que ver, igual que si vas al médico por un resfriado, claro. no ha sido culpa, no responsabilidad, siempre hay que hablar más de responsabilidad que de culpa, pero ¿no? Poder quitarles también como ese peso y tú poder hablar con ellos sin sentirte mal de estar yendo a este proceso realmente, porque es algo que te viene bien. Quería también tratar un poco, ya que estamos hablando como de familia y de las relaciones en general, como también estas expectativas en las relaciones. Me has dicho, yo como en el resto de mis ámbitos no tengo como estas expectativas y creo que es que solemos hacerlo mucho más con el trabajo, con los estudios, como la parte más laboral. ¿Hay alguna no sé, algún ámbito de tu vida, alguna relación en concreto, tanto sea amistad, familiar, que tú notas que hayas tenido alguna decepción y que eso sea algo que te haya marcado bastante? Sí, o sea, he tenido relaciones que me han marcado bastante, tanto a nivel amistad como puede ser amoroso, y también es verdad que en terapia he entendido y me ha hecho ver por fin como la mítica frase que yo creo que todos la decimos y parece fácil, pero luego no, que hay personas que están de paso en tu vida. Entonces, explicándole o contándole a mi psicóloga ciertas, pues eso, amistades o relaciones que no han acabado bien y hemos acabado cada una por nuestro lado, por ejemplo, de amistad, hasta que no lo puse otra vez sobre la mesa en terapia, hablamos del tema, de cómo me siento, de cómo me sentí en ese momento y de cómo me afecta ahora, pues no me di cuenta realmente del valor de la frase, ¿no? De que hay personas que están de paso y yo me acuerdo de una frase que me dijo ella, mi psicóloga, de que tampoco podemos retener a las personas, ¿no? Que es muy duro darte cuenta, obviamente, de que algo se acabe, pero que es así a veces, que no pasa nada y que hay que seguir adelante y que conocerás a mucha más gente en tu vida, que eso también parece que a veces da miedo, ¿no? De tienes a tu gente de toda la vida o tu novio de X años y parece que no va a haber más vida, cuando puedes estar toda la vida haciendo amigos y conociendo a gente.
Entonces, que eso, creo que es una frase que todos decimos de, va, pues no pasa nada, te has enfadado, ya no te llevas con X gente, pero en verdad te pesa. Claro. Y luego, hablándolo en terapia, pues ya también es otra vez como te has quitado ese peso de por qué me voy a estar preocupando, angustiando por una relación que ya está, ¿no? Se ha acabado, no hay que hacer nada más por ello y tú vas a seguir con tu vida porque sigues teniendo a gente muy importante y conocerás a mucha a lo largo de tu vida. Entonces eso también es algo que me ha dicho ella y que me ha calado porque al final es como, tienes toda la razón, yo lo pienso, pero es difícil como llevarlo a la práctica. Entonces eso, y en, por ejemplo, decepciones de amistad, ¿no? Que igual se habla menos que de relaciones amorosas, que a mí, por ejemplo, me ha dolido muchísimo acabar con una relación de amistad, pero muchísimo. Pues ahora al cabo de los años y viéndolo otra vez en terapia dices, pues igual tiene que ser así. Obviamente en el momento te afecta, en ese momento igual ahora hubiese reaccionado de otra forma, vale. Por esto que te digo de haber ido a terapia y ahora tengo otras herramientas, pues no reaccionaría ahora igual a que se acabe una amistad ahora que hace 4 años. Claro. Pero claro, viendo esas discusiones, ¿no? Esa ruptura de hace 4 años en terapia, pues te hace como pensar de, vale, pues ahora cómo lo voy a afrontar, ha sido duro, pero no quiero ser la Leire de antes o, más que nada, tomarme las cosas diferentes para no sufrir yo tanto. Entonces también me ha venido muy bien tocar esos temas de eso, de las relaciones personales, obviamente, porque te afectan en tu día a día, aunque parezca que no, son importantes y a mí me ha venido muy bien pues esa visión de hay gente que está de paso y vas a seguir haciendo amistades y conociendo a mucha gente a nivel amoroso y de amistad a lo largo de tu vida. Claro. Entonces ha sido para mí importante, aunque sea una frase como que ya la tenemos muy sí. hablada, pero en terapia como que parece que pesa más. Sí, me ha hecho más darme cuenta. Sí, al final la decimos como, sí, hay personas que están de paso, pero no gestionamos ese paso. Exacto. ¿No? Realmente, y lo que dices, creo que en las relaciones de amistad se habla mucho menos porque creo que se rompen, no que se rompan menos, pero es menos claro esa ruptura, ¿no? Al final una ruptura de pareja, si hay una conversación de ello, hay pues un contacto cero, o hay como al final una ruptura de la rutina. Con las amistades quizás se hace de una manera como más tranquila o como que no se ve, se va pues un poco, te dejas a lo mejor de llevar con esa persona o poco a poco como que no es perceptible, pero al final duele porque todo ese momento en el que te vas alejando de esa persona es el momento que estás sufriendo si no consigues como colocar esa ruptura de amistad y creo que es importante también, no sé si a ti te ayuda en terapia a las personas que están de paso, pero no significa que ese paso que hayan tenido no valga, el hecho de que dejen de pasar no significa que todo lo que han hecho y todo lo que te han aportado no esté ahí y sea parte de tu historia y un poco creo que lo podemos enlazar con esa parte de disfrutar lo que estás viviendo en cada momento, como con los trabajos, ¿no? Que puede ser que algo que haya pasado, pero lo he disfrutado mientras. No sé si eso te ha dado como un poco más de calma de cara a las rupturas, por ejemplo, de relaciones de amistad. No, sí, totalmente, porque al final parece que cuando hay una ruptura te quedas como con rabia, ¿no? O con rencor o incluso con no entender, ¿no? Porque igual incluso si han roto esa amistad ella o él y tú, por ejemplo, no querías, ¿no? Como en una relación amorosa, claro, te quedas mal, te quedas triste y tienes como que pasar ese duelo, ¿no? Porque al final yo pienso que pues es una ruptura de amistad, es parecido a una ruptura amorosa, al final sufres mucho porque ya no vas a estar con esa persona e igual estabas todo el día con ella o con él. Entonces también me ha hecho ver pues eso, que aunque ya no tengas relación con esa persona, no olvidarte o no tener ese rencor, porque cuando estabas bien con ella o con él han sido momentos bonitos que te han que te han venido bien y que también hay que pensar en ello, de no pasa nada, simplemente ahora lleváis caminos diferentes, pero como no hace falta olvidar todo eso. Y la verdad que me ha venido también bien hablarlo eso en terapia para quitarme también esa rabia, ¿no? Pues eso, al final lo que vuelvo a decir, un poco alivio, de no pasa nada, hay gente que va a estar contigo igual toda la vida, hay gente que una temporada, por X o por Y, pero pues eso, tratarlo de la mejor manera, gestionarlo. Y sí que eso está un poco relacionado también con lo del trabajo. Entonces, hablar de todos estos temas bajo esa visión, pues a mí me ha ayudado muchísimo, lo que te digo, a quitarme peso y que ya está. Y quien quiera va a estar y quien no, pues no pasa nada. Y pues fue bonito mientras duró y ya está.
y genial que lo que dices que puedas aplicarla a tantos ámbitos de tu vida, ¿no? Claro. Como que al final sí que era una visión que tenías tú general aplicada a muchos ámbitos de tu vida y como que la vivías en ti y cómo has podido aplicarla a todos estos ámbitos que a lo mejor ni pensabas que afectaba, ¿no? Claro. Esta visión. Y no sé, a lo mejor has planteado alguna vez esta parte como de lo que esperamos de los demás y lo que nos podemos dar a nosotros mismos. No sé si un poco con esta ruptura con diferentes relaciones o el darte cuenta de diferentes relaciones has podido ver esa parte de, joder, todo lo que esperaba yo de los demás y que a lo mejor yo misma incluso me lo puedo dar, ¿no? Claro, yo creo que al final el problema es, o sea, y yo admito que tenía ese problema, es que esperas que los demás hagan lo que tú haces o tú harías, entonces te llevas decepciones. Y también eso, la terapia me ayuda como a entender que no todo el mundo va a hacer lo que yo hago ni va a pensar como yo. Entonces lo importante es respetar las opiniones o acciones de la gente y si no te gusta cómo actúa o te hace sentir mal, pues alejarte o decidir por ti misma de no me hace bien esta relación, bien sea o amorosa o familiar o de amistad, y ponerte tú en valor, tú por delante y saber qué quieres y qué no. Pero eso, todo esto ha sido todo gracias a la terapia y a hablarlo y eso, sobre todo lo que te digo, quitar ese rencor y saber lo que quieres y lo que no, y no exigir a la gente cosas que harías tú porque igual ellos no lo van a hacer y entonces tienes o que aceptarlo o pues darte la vuelta porque no va a cambiar. Claro. Que es algo que antes igual me frustraba, por eso de que en relaciones de amistad, ¿no? Que tú tirabas más del carro y cuando lo dejas te das cuenta de que se rompe porque tú no sigues detrás. Entonces eso es duro darte cuenta, pero te hace también decidir si quieres eso o no. Y entonces darte cuenta, yo creo que también es pues un poco crecer y madurar. Y pues lo que te digo, a partir de este proceso de terapia, pues saber un poco lo que quiero y lo que no, y sobre todo gestionarlo de otra forma a como lo había gestionado años atrás, y eso sé que lo estoy haciendo ya de forma diferente. Entonces por eso estoy como muy contenta con el proceso, la verdad. Qué bien que, pues eso, al final yo creo que lo más bonito es como la cuenta que te das de las cosas y lo aplicable que es a todo. O sea, creo que al final eso calma muchísimo porque es como, vale, yo puedo venir por una cosa, pero es que me estoy dando cuenta que estoy mejor en tantos ámbitos de tu vida, claro, que qué bien que se pueda pues, extrapolar a tantas cosas. Y quería traer como otra dinámica de un poco el elegir como un ejemplo, el que tú prefieras, ya sea de, pues por ejemplo, cuando viniste a Madrid, que imagino que fue un cambio como súper grande, y un poco como pensar qué era lo que esperabas, o ya te digo lo de Madrid, o por ejemplo una relación de amistad, ¿no? Un poco lo que esperabas de esa situación, lo que te encontraste y cómo notas que te afectó ese choque de realidad, digamos, ¿no? Esas expectativas que tenemos cuando realmente pasa eso y que es diferente a lo que pensamos. No sé si te viene a la mente algún ejemplo. Pues yo es verdad que yo tenía muy claro como que quería irme a estudiar fuera, ¿no? Como siempre he sido como un pelín, no sé si llamarlo independiente o no sé, quería irme, conocer y vivir un poco a mi bola, ¿no? Entonces yo desde que estaba en el instituto, y al querer estudiar periodismo dije, bueno, pues si me puedo ir a Madrid mejor. Entonces era algo como que en mis prioridades o expectativas sí que era como un pequeño sueño, ¿no? De sí que quiero irme a Madrid, luego que pase lo que pase. Luego si no encuentro o me doy cuenta de que no me gusta, pues no pasa nada, pero lo quiero intentar. Entonces es verdad que yo creo que he tenido suerte en ese sentido porque acabé la carrera, estoy trabajando y me he topado con gente que a día de hoy está presente en mi vida y al final eso, otra vez hablando como de las amistades o de la gente, pues igual hacer amistades a una edad un poco más adulta, ¿no? Es como diferente. Porque igual tienes tus amigas, amigos de toda la vida que tampoco nunca te has planteado nada o nunca te has planteado realmente quiero ser amigo o amiga de esta persona, me aporta, porque es como de toda la vida, y llegas aquí y conoces a gente de todos los sitios y como que te hace un poco clic la cabeza, ¿no? A mí me ha pasado eso, o sea, es verdad que no, o sea, viniendo de un pueblo, ¿no? Igual no sabía a quién iba a conocer o cómo iba a ser la gente, entonces me llevé sorpresa pero grata. Qué bien. Porque ya te digo, a día de hoy sé que mis amigos que he hecho, por ejemplo, en la universidad o en pisos en los que me tuve que ir a vivir, que fue a bastantes y así, como de cualquier sitio he hecho como una pequeña amistad, he conocido a gente, entonces eso también creo que es muy positivo para mí, o sea, me ha hecho también ser más extrovertida. Y ya te digo que tampoco tenía como expectativas de... Vale. Tampoco sentía como ese miedo de, ay, qué miedo, me voy a Madrid. O sea,
tenía tantas ganas, ¿no? Claro, como de salir un que poco. no te da ni miedo. No, o sea, es verdad que obviamente pues bajones, momentos de tristeza o de agobio, ¿no? De ¿qué hago aquí en una ciudad? O me sacaré la carrera si encuentro trabajo, un poco así. Pero en general yo me siento muy bien en Madrid, la verdad. Siempre digo que está bien tener como los dos mundos, ¿no? Madrid y mi pueblo, porque es como dinámicas o personas totalmente diferentes. Pero creo que está guay y está bien pues tener las dos partes y sentirse a gusto en los dos sitios. Yo ya te digo, ahora mismo estoy muy bien aquí y estoy con gente que me aporta, que elijo yo estar con ellos, que yo creo que es importante, ¿no? Que igual años atrás o en la infancia, adolescencia no te lo planteas. Claro. Es como quieres pertenecer a un grupo y ya está. Y como que ahora puedes tú elegir, ¿no? Con quién quieres estar, tanto a nivel de pareja o de amistad. Entonces creo que eso sí que me ha hecho como, ¿no? Ver cosas y decidir ahora lo que quiero y lo que no. Entonces por ese sentido como que ya estoy contenta, ¿no? De lo que he hecho hasta ahora, y ya te digo que a nivel de expectativas como tal no es que me haya llevado decepción ni nada, porque voy un poco como a ver qué pasa. Claro. O sea, pequeñas decepciones de amistad o amorosas pues va a haber, ¿no? A lo largo de la vida las he tenido y ya está, se superan. Pero eso, o sea, lo que intento y creo que estoy aprendiendo en terapia es a no obsesionarme con esas expectativas que te pones o con esas ambiciones exageradas que en algún momento igual tienes que parar y decir, bueno, claro, bien, pero relax también. Entonces, por eso, yo creo que es un poco tener un equilibrio, ¿no? Entre, pues, que tengas una expectativa muy bien, pero que tampoco te obsesiones por alcanzarla y en el proceso estés fatal, claro, y que igual cuando llegues también estás fatal, porque no es lo que esperabas. Entonces, un poco eso, darte cuenta de, pues si tienes un sueño, genial, intentar ir a por ello, pero poco a poco y intentar estar bien en el camino. claro. Porque si no va a ser muy frustrante. Y yo es eso lo que no quiero que me pase y lo que hablo en terapia, que no quiero que frustrarme por algo, por buscar algo que igual luego tampoco sé si es lo que quiero, ¿no? Entonces un poco ir viendo, no obsesionarme sobre todo. Claro, creo que es lo que dices al final, es muy fácil decirlo, pero claro, hay que darle vueltas para conseguir eso, y al final, o sea, yo creo que hay que tener muy claro que en terapia no se elimina ninguna dificultad, sino que al final yo creo que te cambia la manera en que te relacionas con ella, ¿no? Y como lo que dices, cómo lo percibes, si te frustras o no, si te obsesionas o no, al final esa situación va a estar siempre ahí, las expectativas están ahí, los cambios en el trabajo, en las amistades, las rupturas están ahí, es cómo te relacionas con ella y claro, cómo dejas, ¿no? O permites en el sentido que afecte a tu vida. Claro, si es que al final tú no vas a poder cambiar a la gente o a las personas, ni vas a poder saber qué va a pasar. Entonces yo lo que estoy haciendo es eso, cuidarme yo y entenderme yo, sobre todo entenderme, entender pues por qué me molesta X o Y y entender por qué reacciono de una forma u otra, y si no me gusta esa reacción o no, o sea, eso, no quiero reaccionar así, pues tratar de cambiarlo, como intentar que no me pesen tanto las cosas o que no me preocupen tanto. Y por eso, entonces creo que es un proceso, ya te digo, largo y calmado, que es lo que estoy haciendo en terapia, pero me está viendo súper bien, por lo que te digo otra vez, para entenderme y a partir de ahora pues saber cómo enfrentarme a las cosas o intentarlo. Claro. ¿Qué le dirías tú a una persona que está como en este punto que tú estabas en febrero, bueno, o el año de antes, ¿no? De antes de dar el paso de, es que no es suficiente quizás lo que tengo o lo que me pasa, o como no sé lo que me pasa, ¿cómo voy a ir a contarle esto a alguien si no sé ni yo lo que me pasa? No, pues yo la animaría a venir totalmente, porque si ya estás planteándote el venir, es que hay una parte de ti que sabe que lo necesita, que está, porque si no ni te lo planteas, sí, ¿no? Porque una persona o puede esa persona también necesitarlo, ¿no? Un psicólogo, pero que no le viene bien en ese momento o sea, o está seguro y ya está. Pero si tú tienes un mínimo de pensamiento de, debería ir, pero no sé si es suficiente, creo que es porque de verdad lo necesitas, y lo digo por mí. Y yo animaría a la gente a que viniese, porque aunque piensen que no es nada o no les pasa nada, cuando empiezas a hablar y empiezas un poco a desterrar o a, pues eso, contar cosas que te han pasado hace años en tu infancia, adolescencia, o incluso pequeños dramitas que puedes tener en el día a día que para ti no son nada, luego te das cuenta de que, pues eso, cómo reaccionas o cómo te hace sentir es importante, y es importante entenderte. Entonces yo les animaría, porque sobre todo no les va a juzgar nadie. Todos estamos al final un poco igual, que nos preocupan la mayoría de cosas. Todo el mundo tiene problemas, por así decirlo. Entonces yo diría que si una persona,
quiere venir pero no se atreve porque cree que no tiene motivo suficiente, que venga, porque no hace falta un motivo de peso, porque simplemente te va a ayudar a entenderte, te vas a desahogar y yo creo que sinceramente todo es positivo. Y es algo que a todos nos vendría bien, ¿no? Siendo ese el objetivo, creo que a todos nos vendría bien poder tener un espacio donde nos entiendan y donde nos escuchen y lo de no sentirte juzgado, creo que al final que es algo que a lo mejor fuera de terapia o fuera de ciertos círculos no lo tenemos y Exacto. Es muy importante. Pues súper buena reflexión final, Leire, y creo que, o sea, espero y creo realmente que este capítulo puede ayudar mucho a estas personas que hablan un poco de esto de no soy suficiente, o como que creo que esta palabra ha estado presente en todo lo que hemos hablado, ¿no? Tanto para venir a terapia como en el trabajo, como en las relaciones y como al final el bueno, un poco enfrentarte a ese miedo de no soy suficiente y dar un poco el paso puede abrirte muchas puertas y lo que hemos hablado te puede ayudar en tantas áreas de tu vida y calmarte tanto en ese sentido que creo que vale la pena dar el paso. Sí, realmente. Pues nada, pues muchísimas gracias por venir, Leire. Esperamos tenerte en otro episodio. Y bueno, pues este sería el final de nuestro episodio. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente.